Amado Señor, estamos agradecidos por la oportunidad que nos regalas nuevamente de estar delante de ti, creyendo, bendito Dios, en lo que tú has dicho para cada uno de nosotros. Estamos en este momento, bendito Dios, rendidos ante ti, convencidos, Dios, de tu plan, de tu propósito, de tu voluntad. Pongo este día delante de ti, bendito Dios, tu palabra, creyendo que es una palabra de vida para esta iglesia y para todos los que la puedan escuchar. Gracias, Señor, por la oportunidad que me regalas de estar aquí hoy, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, siendo, bendito Dios, el instrumento para llevar una palabra de vida a tu pueblo y a todos los que la puedan escuchar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Muy buenos días. Qué bueno, hermanos, podernos ver nuevamente. Para mí es de gran gozo poder estar con todos ustedes, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor es maravilloso. Y una de las cosas maravillosas es poder predicar la palabra, enseñar la palabra, contarles a ustedes, mis amados hermanos, y a los que no me conocen, pero me están viendo aquí por este medio, contarles lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. Mi nombre es Nelson Bernate, soy el pastor de la iglesia Cristiana Manifestación al Mundo de la ciudad de Cali. Estamos ubicados aquí en Cali, en el barrio Alfonso López. Hoy quiero tocar un tema bien interesante y el tema se llama Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué toco este tema? Porque lo normal para todo creyente es que sus oraciones tengan una respuesta. Eso es algo normal para todo creyente, que pueda orar y sus oraciones puedan tener una respuesta. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad, tocad la puerta y se abrirá, buscad y lo podemos encontrar. Eso es lo que el Señor Jesús nos dijo por medio de su palabra. En Romanos también nos dice que buscamos y encontramos. Es claro que cuando oramos debemos de tener convencimiento que el Señor escucha nuestra oración. Pero quiero que veamos una cita bien interesante que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, el versículo primero de allí de Lucas 11, 1. Y es cuando Jesús habla acerca de la oración. Y una de las cosas que el Señor Jesús empieza a hablar acerca de la oración es porque para Él hubo una pregunta. Y dice así el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante. Y vemos que uno de sus discípulos le dice a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Después de los discípulos estar escuchando a Jesús, después de que Jesús termina la oración, se acerca a uno de sus discípulos y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y la pregunta que yo me hacía cuando leía esto hace algún tiempo es que ellos no le dijeron, ni el que se acercó le dijo: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a predicar. Sino la pregunta fue puntual ese día. Tampoco le dijeron: Señor, enséñanos a que oremos por los endemoniados y ellos puedan tener libertad. Tampoco la pregunta era: Señor, enséñanos que cuando oremos por los alimentos, por pocos panes, pocos peces, se conviertan esto para muchas y miles de personas.
La pregunta aquí es puntual y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y qué interesante es saber que una de las cosas que es bien especial para el cristiano es poder testificar de lo que Dios ha hecho cuando hemos orado, cuando hemos pedido, cuando hemos clamado, y esto nos fortalece a nosotros, nos llena de gozo, nuestra fe se activa cuando oramos y vemos respuesta de parte de Dios. Pero ¿por qué creen que ellos piden al Señor que les enseñara a orar? Y allí seguimos mirando y encontramos esta oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús le dice a los discípulos, y encontramos en la oración del Padre Nuestro, allí en los siguientes versículos del 12 en adelante, unos puntos bien interesantes. Y hoy quiero que veamos 3 requisitos para una vida fructífera en oración. 3 requisitos para una vida fructífera en oración. Pero para esto vamos a Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, y miremos allí algunos versículos, y vamos a mirar algunos versículos desde el versículo 1 de Juan capítulo 15, y un punto bien interesante para perseverar, para ver que tenemos una vida fructífera en oración, es permanecer. De los 3 puntos que les dije que les voy a hablar, el primero es permanecer. Juan capítulo 15, el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice aquí de una forma muy puntual: el que permanece en mí. Uno de los 3 requisitos para una vida fructífera en oración es permanecer en el Señor. Cuando se permanece en el Señor se es constante. Cuando se permanece en el Señor en esa constancia hay fidelidad. En esa constancia está el siempre estar allí de la mano con el Señor, haciendo lo que Él dice, no apartándonos, no permitiendo que nada de este mundo nos aparte, que nada de este mundo nos aleje de lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros como sus hijos. No dejando que a nosotros llegue la duda, no dejando que a nosotros llegue la cizaña, porque si permanecemos en Él, dice que cuando permanecemos en Él, Él hace que llevemos mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. No nos separemos, ni nos apartemos de seguir orando. No nos olvidemos, pues sigamos orando, seamos fervientes en la oración, permanezcamos fervientes orando, clamando al Señor, cualquiera que pueda ser su situación, hermanos. Tenía la oportunidad de predicar de ayer de cómo era estar en un desierto, algo acerca de un desierto, y podíamos ver y sabemos que cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto, Dios siempre estuvo allí de una forma permanente con su pueblo. Dios está de una forma permanente con sus hijos, con nosotros. Él por eso nos dice a nosotros que debemos de permanecer firmes, que no podemos separarnos, que no podemos alejarnos de Él, porque es como esa rama que está allí en el árbol,
que está alimentada, que se está sosteniendo con los nutrientes de la rama principal. Y entonces de esta forma es que puede llevar fruto. Si cogiéramos un arbolito y le quitamos una rama y se la pegamos con una cinta, lo más seguro es que se va a secar, porque ya no está permaneciendo allí donde debe de permanecer. Permanecer es estar en una comunión viva con Él, no separarnos, tener una comunión de oración con Dios, poder tener tiempos de oración. Yo creo que en este tiempo de cuarentena que hemos tenido aquí en Colombia, como en muchos países, yo creo que una de las cosas que hemos ganado los cristianos, los hijos de Dios, aún los que todavía no han llegado, pero tienen sus momentos de hablar con Dios, de orar. Y esto lo hemos ganado los cristianos en unos días que no podíamos ni siquiera salir a la calle. Aún nos recomendaban a los que vivíamos en pisos altos que no nos asomáramos mucho ni al balcón por las personas que vivían en la parte alta. Pero tuvimos mucho tiempo para orar, para aprender a orar, para tener tiempo, invertir tiempo en oración. Y yo acostumbro a decir que hay buenos hábitos. Y ese es uno de los buenos hábitos que creo que después de salir de este tiempo de cuarentena, Dios ha establecido y nosotros lo hemos recibido, de permanecer en oración, de tener más tiempos en oración. Amén. Es maravilloso poder orar, es maravilloso poder hablar con Dios, poder entregar todas nuestras necesidades, poder saber que Él tiene muchísimas cosas para cada uno de nosotros y el Señor nos las muestra por medio de su palabra y también las trae a nosotros en los tiempos de oración. En los tiempos de oración. Dice el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen los que echan en el fuego y arden. Cuando no permanecemos en Dios, cuando somos ese pámpano, esa rama que nos separamos de Dios, entonces ya no fluye en nosotros vida, ya deja de pasar en nosotros la vida, lo que trae el Espíritu Santo cuando oramos, cuando somos nutridos en la palabra, y nos vamos a secar. Uno encuentra a veces a cristianos, o en algún momento de nuestra vida nos puede haber pasado, que sentimos que estamos como secos. Es porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de leer la palabra de Dios, porque no hemos permanecido en lo que Él dice que sí permanecemos, que es el primer punto de los 3 puntos para una vida fructífera en oración, pero sí permanecemos en la oración y en la búsqueda. Las cosas son diferentes. El versículo 7, estoy en Juan 15, el versículo 7 dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando permanecemos con fidelidad, hay una promesa de Dios para nosotros. Y viene aquí en esta otra parte del versículo 7, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces llegamos a Dios con una corta oración, sin tener una buena relación con Él, y queremos que Él haga cosas en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, con los demás, pero no hemos sido fieles en permanecer en los tiempos de oración, en la búsqueda de Él, buscando de su presencia. Pero cuando lo hacemos, dice que todo lo que pedimos y lo que queramos podemos pedir y os será hecho. Amén. Otro punto que quiero que veamos acerca de permanecer en Él es la voluntad de Dios. Este es otro requisito para una vida fructífera en oración, y es orar, que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Vamos al versículo 14 de Primera de Juan.
Primera de Juan. Les invito allí que vayan, busquen en sus Biblias. Primera de Juan, el versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted de pronto dirá, pastor, yo he pedido y Dios no me ha dado respuesta. Y usted está diciendo que si uno permanece y pide lo que quiera, Él responde. Sí, claro, pero la palabra de Dios aquí nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Pero es como conforme a la voluntad de Él. Qué maravilloso es cuando vemos la oración en el Getsemaní de Jesús, que Él oraba, decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero qué maravilloso es saber que el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad, no la mía. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer en la segunda forma fructífera de oración que debemos de tener los cristianos? Orar que sea la voluntad de Dios, con entendimiento para que sea la voluntad de Él. Debemos de pedir conforme a la voluntad de Él, que la palabra de su revelada de su voluntad se haga en nosotros. Ahora sí usted puede entender, y creo que está entendiendo por qué algunas cosas de las que usted ha pedido no se le han dado. Algunas cosas de las que usted viene esperando todavía no han llegado, porque es en el momento preciso de Dios, bajo la voluntad de Él, bajo los parámetros de Él, que es diferente. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Amén. También quiero que veamos acá en el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye. Una de las cosas de las que tenemos que estar convencidos es que Él nos escucha. En cualquier cosa que le pidamos, Él nos escucha. Pero la respuesta viene en el momento que Él ya sabe que es el perfecto, porque está bajo la voluntad de Él. Primer punto que vimos es permanecer. Segundo punto que estamos viendo es la voluntad de Él en la oración. Amén. Y el tema que estamos viendo es Señor, enséñanos a orar. Y paso al siguiente punto. Pero antes quiero leer Juan 15. Pasemos otra vez al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Hay una comunión para que esto se dé. Y para que esto se dé, debe haber una relación con Dios. Y debe haber una relación con Dios de que somos familia de Dios. Ese es el otro requisito para que nuestra oración sea escuchada, que pertenecemos a la familia de Dios, que somos sus hijos, que como hijos le pedimos a nuestro Padre, que como hijos le pedimos al Espíritu Santo, que como hijos de Dios sabemos la obra que vino a hacer Cristo Jesús para cada uno de nosotros en la cruz. Entonces tenemos una relación como de familia, una relación de familia, de que somos sus hijos. Amén. Quiero que veamos algunos versículos. Veamos el versículo 17. Versículo 17: esto os mando, que améis unos a otros, que nos amemos unos a otros. Amén. Que nos amemos unos a otros como la familia de Dios que somos.
que nos amemos unos a otros como hijos que somos. Otro punto clave es saber que somos de la familia de Dios, que pertenecemos a Dios, que somos sus hijos, amén, que Él es nuestro Padre, que nuestro Padre es el Señor y que podemos llegar en oración a Él, podemos clamar, podemos estar convencidos que Él escucha nuestra oración. Y vemos en el versículo, o mejor en el capítulo 17, allí veamos algunos versículos de este capítulo. Y vemos que en el capítulo 17 de allí de Juan, vemos a Jesús orando por sus discípulos. Y qué bueno es aprender esto como líderes, como pastores, como padres de familia, que Jesús nos enseñó a orar por sus discípulos. Que Jesús nos ha entregado a los padres, a las madres, a los pastores, a los líderes. Nos ha entregado y ha confiado en nosotros personas. Nos ha puesto también a nuestro lado amigos, familiares, para que estemos orando por ellos. Saber que ellos, si no son, pueden llegar a ser de la familia de Dios, que es el tercer punto. Y Jesús, vemos en el capítulo 17 a Jesús orando por sus discípulos. Y este capítulo es maravilloso, cómo Jesús ora por sus discípulos, cómo Jesús clama al Padre por sus discípulos. Y Él dice, Señor, los que tú me diste. Y aquí en este versículo vemos varias veces que Él dice, Señor, los que tú me diste, Señor, los que tú me entregaste. Y vemos varias veces en varios versículos que desde el 4, Él dice, Señor, los que tú me diste. En el versículo 6 también vemos que dice, Señor, los que me entregaste, porque la palabra que me diste les he dado a ellos. Porque el Señor nos encomienda y pone a nuestro lado, como les dije, a nuestros hijos, hermanos, pone familiares, pone amigos a estar orando. El Señor Jesús lo hizo por sus discípulos y hoy nos corresponde a nosotros orar por las personas que están pasando tanta necesidad, tanta situación, que el Señor Jesús nos enseña que debemos de hacerlo, y todo esto está en los 26 versículos que tiene el capítulo 17, cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Acabo de leer el versículo 20, el versículo 21. El mundo conoce la familia de Dios porque es una familia que somos unidos, orando los unos por los otros, que es otra de las cosas maravillosas que nos ha ocurrido en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de no poder salir, pero es un tiempo donde hemos conocido a otros hermanos, hemos compartido con otros ministerios por estos medios, y el mundo conoce que estamos unidos orando los unos por los otros. El mundo se da cuenta que estamos como iglesia unánime orando, amén, que somos una familia, amén, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos esos hijos por los que el Señor un día viene, amén. Y una de las cosas que podemos hacer, dentro de varias que podemos hacer por las personas que Dios quiere traer a los pies rendidos, es empezar a orar. Ora, hermano, hermana, amigo, amiga, ora por las necesidades que tienes, Dios las suple. Ora por las situaciones que puedan tener los demás, Dios las escucha. Jesús oró por sus discípulos con todo el poder y todo lo que Él podía hacer, y recibió respuesta. La palabra del Señor dice que nosotros podemos hacer también grandes cosas, y habla acerca de lo que el Señor Jesús hizo, y dice que cosas mayores haríamos nosotros. Nosotros también podemos orar por las personas que tienen necesidad, por las personas que están pasando por situaciones difíciles.
Podemos orar y si no sabemos ciertas cosas de la oración, podemos decirle: Señor, enséñanos a orar. Y llegamos a la palabra, llamas a tu pastor, a tu líder y le dices: enséñame, quiero orar de una forma que pueda hacer la voluntad de Dios. Y Él te va a guiar, Él te va a instruir. Hemos sido llamados a orar los unos por los otros. Hemos sido llamados a interceder los unos por los otros. No olvidemos. Quiero terminar aquí, pero quiero orar creyendo que la necesidad que tú puedas tener en este momento, Dios la puede suplir. Que la situación por la que tú puedas estar pasando, para Dios no es difícil. Dice la palabra de Dios que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Amado Señor, hoy te doy gracias. Porque creo, bendito Dios, que hay varios que al escuchar este mensaje puedan estar pasando por una situación difícil. Que ellos puedan desde hoy aprender a orar, a hablar contigo. Y creo que tú eres fiel en suplir sus necesidades. Tu palabra dice que pidamos todo lo que queremos y tú nos das la respuesta. Hoy oro, bendito Dios, para que tu pueblo, tus hijos y los amigos que nos estén escuchando entiendan lo de permanecer en ti, entiendan lo de hacer tu voluntad, entiendan lo de llegar a ser la familia de Cristo y puedan tener esa relación contigo, de orar a ti, de clamar a ti. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de orar, porque cada vez que lo hacemos estamos hablando contigo y tu palabra nos dice que tu oído está atento a la voz de nosotros. Tu oído está atento para nuestra súplica, para nuestro ruego. Y hoy lo creemos, bendito Dios. Amado Dios, mi oración también es que cuando pase este tiempo de la cuarentena, como iglesia y como hijos tuyos, sigamos determinados haciendo tu voluntad. Sigamos determinados permaneciendo en ti. Y sigamos determinados entendiendo que somos una familia. Y que muchos más pueden llegar a la familia de Cristo. Muchos más pueden llegar al conocimiento de tu palabra, Señor. Esa es mi oración en este momento, para que no retrocedamos en lo que hemos avanzado en este tiempo que ha sido maravilloso, para acercarnos más a ti como hijos tuyos. Gracias, Dios, por cada hermano, por cada hermana de la Iglesia Cristiana Manifestación al Mundo. Creo que tú estás obrando en cada uno de ellos. Creo que estás obrando, bendito Dios, en las peticiones y por las personas, amigos, conocidos, no conocidos, pero por los que estamos orando. Creo que estás haciendo una obra grande en cada uno de ellos. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, que das el convencimiento que cuando oramos y llegamos a ti en oración, tú nos respondes. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, bendiciones. Sigamos firmes en la oración y cada día avanzando más. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión.